hijos jóvenes ya, adolescentes. Muy bien. Muy bien. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a tus hijos así? No sirves para nada. No aprendes. ¿Acaso no te dije que no es así? Eres un inútil. Nunca vas a hacer nada en la vida. ¿Te pareces a tu papá, que tampoco sirve para nada? ¿Cuántas veces pueden abrir los ojos? A ustedes como padres les encanta que vayan y les llamen a sus grupos de jóvenes. A ustedes como padres les encanta que les vayan y les regañen a sus hijos, ¿verdad? A mí me gusta. Y yo creo que a todos los que estamos aquí como padres les gusta que le llamen la atención por un pastor o por una autoridad a nuestros hijos, ¿verdad? A ver, dígame quién no. Pero yo no lo voy a hacer. Hoy les toca a ustedes, papás. ¿Cuántas veces en el día de hoy le dijiste a tus hijos que lo amas? ¿Cuántas veces el día de hoy le dijiste a tu hijo, o lo fuiste y lo abrazaste así de la nada? ¿Cuántas veces? Quiero que me acompañen al Salmo 12:4, por favor. Cuando lo tengan me dicen un amén. Salmos 12:4. Y la palabra de nuestro Dios dice así: como flechas en las manos del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. Y hay otra versión que me gusta que dice: como saetas en las manos del valiente. ¿Cuántos padres aquí somos valientes? ¿Cuántos? Muy bien. Antes de que yo empiece a predicarles, quiero hablarle un poco de la persona que ven aquí hoy, pero el antes, mucho antes. Yo crecí con esas palabras. Yo creía que no servía para nada. Y no solo crecí con esas palabras, también crecí con golpes. Conocí el abandono desde los 2 años. Conozco un señor que dice que es mi padre por una foto, por una llamada de teléfono y nada más. Hoy, para la gloria de Dios, tengo buena comunicación con mi madre y la bendigo. Pero antes, tuve una adolescencia muy difícil, muy dura, llena de abandono, de cosas que marcaron mi vida como mujer. De maltrato psicológico. Yo era una adolescente en secundaria que no buscaba quien me la hiciera, sino buscaba quien me la pagara. Yo caminaba por la vida con un bate de hierro aquí y con un bate de madera en la otra mano. El de hierro era para el que me la hacía y le tenía yo un poco de temor. Y el de madera era para el que no le tenía miedo. Yo era de las niñas a las que le iban a pedir, ¿cómo se decía? Y creo que hasta ahora en la secundaria, hazme el paro.
Yo era de esas. Yo era la que me arrastraba a la muchacha o hasta al niño por cualquier cosa que me dijeran. ¿Saben por qué? Porque pensaba que no había nadie en que me pudiera defender y que yo tenía que aprender a valerme por mí misma, porque si no, un día, si yo no golpeaba, a mí me iba a ir peor. Tengo muchas cicatrices de muchas cosas. Yo me fui de casa a los 15 años. Gracias a Dios, en mi camino hubo una mujer que me terminó de educar. Hubo una mujer que me llevó a su casa con muchas reglas. Pero al final tenía 15 años, una chamaquita inexperta que no sabía nada de la vida, que pensaba que estaba saliendo de un infierno, pero me fui a meter a otro, y otro peor. Y ¿saben una cosa? La mujer que hoy es mi suegra me lo advirtió, me la cantó. Ella me llevó a su casa porque un día entre Basile me dijo: es que al enemigo hay que tenerlo cerca. Ella me llevó a su casa porque sabía que el noviecito que hoy ven como mi esposo y pastor, sabía que a donde yo me vaya, él me iba a seguir. Y prefirió llevarme a su casa. ¿Y saben qué? Ese fue el principio del milagro de mi vida. Porque esa mujer no me dejó ir a perderme. Esa mujer no me dejó que yo me vaya a un cuarto, quién sabe a dónde, sola. Ella me dijo: vas a entrar a mi casa, pero las cosas son así, 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 así. Y mi hijo va a seguir estudiando. Y dije: está bien. Yo ya no quiero estudiar. Yo vi dinero y ya no quiero estudiar. No escuché, porque ella me dio la opción de seguir estudiando. Y con el paso del tiempo, lo demás es historia. Ya el pastor les predicó, el pastor le dijo qué tan malo fue, ¿verdad? Sí, la verdad, esa carita ya no fui, no la compren. Yo sí la compré una vez. Yo sí pensé que la vida iba a ser una maravilla al irme de mi casa a los 15 años. Yo sí pensé que tener una relación a temprana edad me iba a sacar de mis problemas. Y oh sorpresa, me metí en más problemas. Problemas en los que no estaba preparada. Un día, otra cosa que no volví a escuchar de mi suegra: no te vayas a embarazar. Ciertamente, a mí cuando salgo de casa me dicen: es que te vas porque estás embarazada. La verdad no estaba embarazada. Yo tuve a mi hija casi a los 17 años. Ya tenía casi 2 años viviendo con mi suegra. Mi hija llegó en un momento de oscuridad, de tristeza, de desolación para mí, de mucha angustia, queriendo muchas cosas y no entendiendo muchas. Muchos me dicen: no, es que Azul es tu favorita. No. Azul, la muchacha que ustedes ven ministrar junto a mí, fue luz a mi vida. Y estoy completamente segura que no solamente para mí, porque Azul vino a marcar la diferencia entre mi madre y yo. Mi mamá tal vez no supo en un momento ser mamá, pero supo ser abuela. Y hay algo que le reconozco, que a mi señora madre, a nadie le gana como abuela. Y lo valoro y la bendigo. Hoy estoy aquí parada gracias a las oraciones de esa mujer que mi esposo nombraba. La misma mujer que no dormía por mi esposo. Esa misma mujer clamaba por mí. Yo no era de fiestas,
ni de salir de casa. Les vuelvo a repetir, mi suegra terminó de educarme. El pastor es de cuna de testigos de Jehová. También la vio dura. Pero mi suegra es una mujer muy sabia, que ha sabido doblar rodillas por sus hijos, que ha sabido ser inteligente para sus hijos. Yo soy una de sus hijas. Creo que la que más le ha dado dolor de cabeza. Sé que mi mamá también ha orado por mí. Y gracias a esas oraciones, tanto de mi madre como de mi suegra, estoy aquí parada. Mi esposo dice, y dijo hace rato, que gracias a mí, a mis oraciones, mi doblar de rodillas, él llegó a los pies de Cristo. Pero yo quiero decirles una cosa. Verdaderamente, la culpable de que hoy usted me ve aquí, de que hoy usted haya recibido palabra de un hombre de Dios, de mi esposo, es culpa solamente de mi cuñada. Esa frase que dijo mi esposo, ¿qué puedes perder? Y sí, ¿qué podía perder si lo había perdido todo? Mi cuñada dio en el clavo. Y gracias a que ella nos invitaba a la iglesia, a pesar de los 1000 no que le decíamos, estoy aquí. Estoy aquí gracias a mujeres. Y hoy me pregunto, ¿tú qué estás haciendo por tus hijos? ¿Los golpeas? ¿Los insultas? Cuando yo supe que estaba embarazada, tenía mucho miedo de ser mamá. Tenía terror de ser mamá. Yo no conocía mucho de Dios, mi abuelita era cristiana, pero mi abuelita ya era muy grande, así que ella era cristiana y de lo que conocía. Y de lo único que yo escuchaba de ella era que había un Dios que todo lo podía, que había un Dios que podía hacer las cosas imposibles posibles. Y yo entre mi oración loca, cuando supe que estaba embarazada, yo tenía terror de repetir lo que a mí me había pasado. Porque yo he escuchado mucho esa frase de que dicen, así como tú te hicieron de niño, tú se lo vas a hacer a tus hijos, o que por eso se lo haces a tus hijos. Yo vengo a decirles con total autoridad que eso es una mentira del diablo. Es una total mentira del diablo. Tú puedes romper esa cadena. Ciertamente no conocía de amor. Aún estando embarazada, fue que me llegó la chispa del amor. No conocía el amor de papá, de mamá, de mi esposo. No había. Pero cuando sabía que iba a ser mamá, me preocupé. Y en una oración de esas locas que nos gusta hacer a mí, le dije, Señor, no sé cómo pedírtelo, pero de los hijos que me mandes, y si este bebé va a ser el único hijo que tenga o hija que tenga, o los que tú me mandes, no sé cuántos, quiero pedirte que mis hijos sean obedientes. ¿Cómo le pides eso al Señor? ¿Verdad? Quiero pedirte que mis hijos lloren para que yo sepa que necesitan. Quiero pedirte que mis hijos duerman
que mis hijos no sean traviesos para que yo no tenga que pegarles. Qué loco, ¿verdad? Pedirles a Dios. Me decía, sí, esta la quiere fácil. Pues ¿saben qué? El Señor, aún sin conocer el amor de Dios, porque yo no lo conocía, me dio a mi primera hija, obediente. Mis vecinos ni siquiera sabían que ya había bebé en mi casa hasta que me vieron sacarla con la carriola. Mi segunda hija, ahí sí supe que era ser mamá. Ahí sí me dio duro el diablo. Enferma y de todo. Por eso el pastor dice que esa niña es un milagro, y sí, es un milagro caminando. Pulmón izquierdo atrofiado, 40% de funcionamiento. A los 4 años le da su primer preinfarto y de ahí siguen los preinfartos. En total le dieron 3. En una oración de madrugada, impactando el pastor, su servicio total para toda la vida por la vida de su hija. Y le fue contestado. Pero sigue siendo una niña obediente. Todos los hijos son diferentes. Yo tengo una hija callada, una hija audaz y un hijo entre los dos. Que él, si lo pones aquí con la pared va a hablar y va a platicar con él. Así. Pero ¿saben? Si yo digo una cosa, ellos lo hacen. No tengo que pedirlo 2, 3 veces. Si yo digo que no, ellos entienden. Y sé que esa oración loca que yo pensé que no iba a dar resultado, que ni siquiera me había escuchado, hoy lo ven en mis hijos. Hoy mi hija adolescente tiene 16 años, es mentora de alabanza, líder de jóvenes y ministra a mi lado. Mi otra hija, de plano no le gusta la administración, pero me dice cosas que me asustan. Tiene poder en su palabra. El otro día nos sorprendió. Con nuestro apóstol le dijo: yo voy a ser pastor de pastores. ¿Así? Y se lo dijo al apóstol: yo voy a ser pastor de pastores. Yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca lo había escuchado en mi vida. ¿Qué es un pastor de pastores? El pastor nuestro apóstol nos enseñó que el pastor de pastores es un apóstol. Yo no sé dónde escuchó eso mi hijo, pero él lo dice. Va y pone manos al papá. Nuestros hijos hacen lo que ven. Si hoy tu hijo no hace las cosas es porque tú no lo estás haciendo. Si hoy tu hijo no dobla rodillas es porque tú no lo estás haciendo, mamá. Ahora le voy a empezar a predicar. Nosotros como padres tenemos plena responsabilidad de lo que nuestros hijos hacen. Todo lo que nuestros hijos llegan a hacer en la adultez es responsabilidad tuya como padre. Y nosotros tenemos plena obligación de crear niños totalmente sanos emocionalmente y físicamente. Porque hay muchas personas que yo he visto que el niño se está muriendo de gripa y ni siquiera lo pueden llevar a similares. Es viral. ¿Eh? Tan siquiera dobla rodillas por tu hijo que tiene gripa. También nuestros niños
muchas cosas fuera. La influencia que hoy hay fuera de su casa es tremenda. Y cuidado si le sueltas el celular a tu hijo, bajo tu responsabilidad. Yo he visto memes que se está peleando la vecina con la otra vecina de que no suba eso porque su hijo lo está viendo. ¿Qué hace un niño en redes sociales? ¿Ah? ¿Qué hace un niño en redes sociales? Y ya ni nos salvamos ni siquiera con los juegos, porque los juegos ya tienen chats internacionales, ya ni siquiera sabes con quién está hablando tu hijo. ¿Acaso te sientas con tu hijo a ver qué juegue? A ver qué hablan. ¿Cuándo lo hacen? La influencia que reciben fuera nuestros hijos es muy poderosa. Pero es más poderosa la influencia que tú les puedes dar. Es más poderosa la influencia que como papá le damos a nuestros hijos. Mi hija cuando tenía como 13, 11 años más o menos me decía: yo quiero un tatuaje. Mamá, es tan padre, se ven cool. Y yo un día agarré y dije: padre, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo a mi hija que no? Un tatuaje. Revelación, oh mi Señor. Me lo volví a decir. ¿Saben qué le contesté? El día que tu madre tenga un tatuaje, ten toda autoridad de ponerte uno. Tengo 33 años, no tengo ni un tatuaje. Y no es porque quiera decir que los tatuajes son malos. Las personas que vemos tatuadas es porque han andado en el mundo, porque esos tatuajes son marcas de un proceso. Estos tatuajes también son usados para bendecir jóvenes. Pero yo quiero darlo de ejemplo para que tú tengas total autoridad y legalidad sobre tu hijo. Porque no puedes decir nada más que no si tú lo estás haciendo. Un padre borracho. ¿Cuál es la respuesta que le dan un padre borracho a sus hijos? No, porque yo soy tu papá, por eso lo puedo hacer. Achis, los mariachis. Y cuando él sea adulto, ¿cómo le dices? Cuando tú lo veas perdido en la esquina, en bandas, en drogas, prostitución, porque ahora hasta por la droga se prostituyen, y no solo las mujeres, también los varones. ¿Qué le vas a decir? Sí, hijito, ya estás grande, anda, ve. A mí me dolió tener a mis hijos. Y yo creo que me dolería mucho verlos perdidos en el alcohol, la droga o prostitución. Yo no sé a quién le está hablando el Señor aquí, porque los veo muy callados. Amén. Dios. El hogar es la verdadera catapulta para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. El hogar es el verdadero lanzamiento hacia su madurez. Quien no catapulta a sus hijos van a tener hijos inútiles, pero no porque ellos sean inútiles, sino porque, porque han tenido padres inútiles. No han comprendido que lo que tenemos en nuestra casa es la mujer y el hombre del mañana que se va a levantar para agarrar un micrófono, para ponerse a adorar, para ponerse a tocar una batería, para ponerse a tocar un piano. No lo han entendido. ¿Saben? Muchos dicen: no puedo dejarle casa a mi hijo, pero le dejo una profesión. Está bien. Yo también deseo dejarle profesión a mis hijos. Pero ¿saben una cosa? Yo deseo más
dejarle y presentarle a quien es su creador, a quien es su salvador. Yo prefiero más ser responsable en su vida espiritual y no dejar que mi hijo se pierda. Amén. Si tú no catapultas a tu hijo, no te quejes de que mañana ingresen a un mundo dañado y totalmente pervertido y que sean parte de ello. No te quejes, porque hoy lo que tus hijos son es por tu culpa. Hoy lo que tus hijos no han logrado es por tu culpa. En nuestro hogar recibimos legítima catapulta, lanzamiento. La palabra dice: como flechas en manos del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. Yo fui madre joven, 17 años. No sabía mucho de Dios, y lo poco que sabía, hoy puedo decir que me siento orgullosa de mis hijos, de lo que mi hija está logrando, porque estoy hablando de una muchacha, una mujercita ya de 16 años. ¿Saben cuántas veces me dijeron: aguanta vara cuando tu hija se vaya de casa y se embarace? ¿Saben cuántas veces me lo dijeron? Hoy mi hija está en preparatoria, pasa tercer semestre con excelentes calificaciones, ministrándole a papá, cantándole a papá, y ya pensando en hacer un salón para niños, ya pensando cómo hacerle para tener un MSI Kids en nuestra iglesia. Un día se paró y me dijo: mamá, empieza a orar por nuevos adoradores, porque Dios me está cambiando el ministerio. ¿Qué le puedo hacer? Nada. Orar por esos adoradores, porque sin duda la vida de mi hija y la vida de sus hijos pueden ser de ejemplo para otros niños. ¿Cuántos? Quiero que me levanten la mano con sinceridad. ¿Cuántos tienen pláticas con sus hijos? ¿Cuánto les hablan de lo malo y lo bueno? Y no les disfrazan lo bueno, lo malo, perdón. Qué bueno, me da gusto. Yo como madre te digo que no esperes a que tus hijos crezcan y te lamentes. Que no esperes a que tus hijos crezcan y lo veas y quieras abrazarlo, quieras besarlo y él ya no te lo permita. No lo esperes. Se siente horrible. Yo lo vi de mi suegra con el pastor. Por eso les hablaba de que también la vida del pastor fue difícil. Mi suegra no podía abrazar a su hijo. No porque lo haya maltratado, al contrario. También no debemos equivocarnos y darle todo a nuestros hijos. El pastor lo tenía todo material, pero nunca hubo un abrazo, una fiestecita. ¿Sabe cuánto dañamos a nuestros hijos cuando les prohibimos un pastelito? Yo sé que a veces las finanzas están muy mal, pero siempre, en cada cumpleaños, acuérdense de sus hijos. La falta de unas mañanitas marca terriblemente. El pastor, como les decía, vivió en cuna testigo de Jehová. El pastor no iba a fiestas. Había muchos niños
cumpleaños en su colonia y fiestas que lo invitaban. ¿Ustedes creen que mi suegra lo dejaba ir? No. Y tampoco él tenía cumpleaños. El pastor no conoció de piñata, de pastel, nada de eso. Lo conoció hasta con sus hijos. Y eso es duro. Eso marca la niñez. Yo, gracias a Dios, tuve unos abuelos que sacaron adelante mi niñez. ¿Saben? Mis abuelitos ya eran unas personas grandes, mayores, 70, 80 años. 70 mi abuela, 80 mi abuelo. Esos viejitos se iban a la feria con 2 niñas, impermeables amarillos, porque en la feria llueve. Cada que feria llovía. Pero yo recuerdo a un ancianito subirse a un carrusel con sus 2 nenas. Yo recuerdo a una abuelita cocinar lo que sus niñas querían. Yo no tuve una niñez fea, pero sí tuve una adolescencia muy fea. El amor que mi abuela me enseñó es el amor con el que hoy predico a mis hijos. Es con el amor que yo voy y abrazo a mi hijo, a mi hija. Mis hijas, como cualquiera, se enojan, pero no me importa. No me importa que estén enojados. Más vale un abrazo a tiempo a que el enojo sea para siempre. Amén. ¿Por qué tienen esas caras? A ver. Dios. ¿Se están durmiendo? ¿O qué pasó? Están llegando las palabras. Santo Dios. Yo pedí permiso. La mejor inversión que puedes hacer tú como papá es en el amor y el respeto que tú le das a tus hijos. Esa es la mejor inversión que puedes hacer en tus hijos. No puedes ir por la vida pidiéndole respeto a tus hijos si tú no los respetas. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué les digo eso? Dirán, pero si yo soy su papá, me tienen que respetar a fuerzas porque yo soy su papá. Está muy equivocado. Sí, bien, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es uno de los mandamientos muy fuertes. Y ese mandamiento tiene promesa y tiene bendición. ¿Alguien se lo sabe? A ver, dígamelo. Amén, amén. Y tendrás larga vida. Aleluya. Si tú vas por la vida gritándole a tus hijos, maltratando a tus hijos, no les estás enseñando absolutamente nada de respeto. Ni para contigo ni para con nadie. ¿Cómo puedes pedir una cosa que tú no das? ¿Cómo puedes pedir que tus hijos te respeten si les inspiras miedo? Si a la primera lo primero que haces es agarrar la tabla, la correa o el manotazo. ¿Sabes que nuestro Señor aborrece que toquen a sus niños? Lo aborrece. Y no estás pecando contra ti, sino contra Él. La palabra de Dios dice, y es clara, que el reino de los cielos es de Los niños. ¿a quién le estás pegando?
¿A tu hijo? ¿O a Dios? En lo personal hay algunos puntos que quiero compartirte que me hayan ayudado mucho, que he aprendido en este caminar con Dios, porque a mí me preocupa, siempre me ha preocupado, desde que soy madre, me ha preocupado mucho cómo educar a mi hija sin que yo tenga que gritar, maltratar e insultar. Y no estoy mintiendo. ¿Cuántas veces te he pegado, Azul? ¿Cuántas veces te he gritado? ¿Cuántas veces te he insultado? No necesitas golpear. No necesitas insultar. ¿Sabes qué necesitas? Ser ejemplo para tus hijos. Necesitas, así como te veo aquí sentadita con tu carita de yo no fui, así, en tu casa. ¿Cómo es el refrán? Candil, ¿cómo es? Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Cuántos son así? Que llegan y los zapatos los dejaste allá. ¿Cuántos? ¿Cuántos van por una tarea mal hecha? ¿Cuántos? Por un 5 en las boletas. ¿Sabes que esos 5 en las boletas son tu responsabilidad como papá? ¿Sabes que esos 5, esos ceros en las boletas son tu responsabilidad como padre? Para que tú hagas hijos independientes y no dependientes de ti, porque también habemos madres que le queremos resolver la vida a nuestros hijos, y ahí sí tenemos hijos inútiles, porque no los enseñamos a cómo sobrellevar el mundo de afuera. El primer punto, y de verdad, si tienen dónde apuntar, si quieren escribirlo en su celular, háganlo. Porque esto que les estoy predicando va a ser de bendición no solamente para ustedes, sino para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y todas sus generaciones. Amén. Amén. Amen a sus hijos. Siempre, a toda hora, en cada momento, díganle cuánto los aman. Hay una cosa, mis hijos lo hacen jugando. Te quiero, mamá. Y yo me miro y les digo, yo no te quiero. ¿Saben por qué? Querer, yo quiero un celular, quiero una sábana bonita, un vestido bonito. Yo quiero. Yo no quiero a mis hijos, yo los amo. Amén. Y en casa no existe la palabra te quiero. ¿Por qué es tan difícil que de nuestra boca salga un te amo a nuestros hijos? Si salieron de aquí y se alojaron aquí, ¿por qué? Son muy pocas las madres que escucho que les digan a sus hijos, te amo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan difícil enseñar una palabra tan corta y tan fuerte que da poder a nuestras generaciones? Una de las causas por las que nuestros jóvenes huyen de casa es precisamente la falta de amor. Si no hay amor en casa, van a tratar de buscarlo en algo más. Drogas, un varón, una mujer, alcohol o cualquier otra cosa que supla lo que no conocen.
una sonrisa oportuna para tu hijo, un abrazo espontáneo y un beso en el transcurso del día hacen jóvenes fuertes, jóvenes emocionalmente sanos. Y una vez vino mi hija y me dijo: mamá, píntame las uñas. Pero estaba yo ocupada. Y le dije: mami, no puedo, dame chance. Y se viró: papá, píntame las uñas. Yo pensé que su papá le iba a decir que no. De hecho, estaba tan orgullosa de lo que vi que lo subí al Facebook. Su padre pintándole las uñas, haciéndole decoraciones, y ellos felices en su momento de papá y hija. En una mujer, eso vale mucho, no se va a ir con cualquiera. Porque si papá un día le pintó las uñas, ella va a decir: yo quiero un varón que un día venga y me trate como la reina que soy, porque papá le ha enseñado a ser una reina. Que no cualquiera va a venir a sacarla de casa, y quien se atreva a sacarla de casa le dé lo mismo que papá le da: amor. Amén. El siguiente punto es: ayúdalos a amarse y a valorarse a sí mismos. ¿Cuántos aquí le dicen a tu hijo: qué guapa eres, qué guapo eres, estás precioso? Mami, tú vales mucho, papi, tú vales mucho. ¿Cuántos aquí lo hacen? David, tocas excelente el piano. Azul, cantas de maravilla. Tocas el corazón de papá. ¿Cuántas veces lo hacen? Mario, eres un excelente hijo. Mario, te llamas, ¿verdad? Quiero que vengas. No te conozco, Mario, pero el Señor me enseñó en sueños tu nombre. Ven para acá. Mario, no tengas en poco tu juventud. Todo lo que tú has pasado en tu vida es para que cuando tú un día seas padre, no lo hagas con tus hijos. No sé por qué, pero el Señor me dice que te diga esto. Me dice que ames a tu madre por sobre todas las cosas. Que tú marques la diferencia en tu casa. Pastora, usted estaba buscando un escudero fiel. Aquí lo tiene. Usted ha estado orando por un escudero que le cubra las espaldas al pastor Víctor. Mario es ese escudero que le ha mandado el Señor. Mario no va a su casa nada más por casualidad. Mario va a su casa porque tiene hambre de Dios. Mario, ¿te llamas? Mario. Anhela más de papá. Envuélvete en alabanza. Abre la Biblia y con toda autoridad dile: Padre, muéstrame, porque aquí estoy, tu hijo soy. Yo, Mario, quiero hablar contigo. Extienda su mano. Ayuden a que la oración suba al cielo con un olor fragante. Ahí desde tu lugar, ora por Mario. Bendícelo, bendice su vida. No te quedes quieto, no mantengas tu boca cerrada. Declara bendición sobre la vida del Hijo de Dios.
Declara bendición, porque así como la bendición baja a Él, así va a llegar a tu casa, así va a llegar a tus hijos, así va a llegar a tu generación. Bendecimos la vida de este Hijo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Agradecemos, Señor, cada minuto que nos permites estar en tu presencia, Padre. Hoy, Señor, declaramos, Padre, bendición sobre la vida de Mario, Señor. Declaramos, Padre, que tú le das esa sabiduría, Padre, ese discernimiento, Señor, que necesita para su propósito, para su llamado. Hoy, Señor, declaramos, Padre, que tú lo vas a usar, Señor. Que tú, Padre, le vas a dar, Señor, las herramientas necesarias, Padre, para cumplir su llamado, Señor. Hoy, Padre, lo bendecimos, Señor, y ponemos un vallado de ángeles a su alrededor, Señor. Cubrimos a su familia, Padre, con tu manto, Señor. Lo ponemos en el hueco de tu mano, Señor, donde nada ni nadie nos tocará, Padre. Donde el enemigo, Señor, no podrá llegar, Señor. Hoy, Señor, bendecimos la vida de Mario, la vida de su familia, Señor. Declaramos, Padre, que tú abres los cielos, Señor, y derramas bendición sobre su vida, Padre. No se callen.
su Creador, a su Salvador. Haz tu parte con tus hijos. Si tu hijo tiene un encuentro con Jesús, si tu hijo debe caminar con Jesús, ten por seguro que Él lo va a hacer. Hay un video que circula en redes, el pastor, no me recuerdo su nombre, que dice que un día le preguntaron: ¿es posible obligar a los hijos a ir a la iglesia? Respóndame, ¿es posible obligarlos? O dejar que ellos decidan. Perdón, pero si piensas que puedes darle la oportunidad a tu hijo de decirle que se quede en casa mientras tú vas a la iglesia, preocúpate por ese niño que estás dejando cuando sea adulto. Claro que tenemos que obligarlos, porque ellos son niños, son adolescentes. Ellos van a hacer lo que yo hago. Ellos van a servir al Dios que yo les sirvo. Claro que podemos obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia, porque ahí van a aprender que Jesús lo dio todo por Él, no para que se quede jugando en el Xbox, que ese Xbox que tiene hoy en casa, ese celular con el que se quiere quedar, se lo dio papá. Y tiene que ir a la iglesia a agradecerle. Que sus zapatos, esa camisita, ciertamente es el sudor de la frente de sus padres. Pero si no fuera porque papá no lo dispusiera, no habría nada. Entonces, siéntete con derecho de obligar a tu hijo a ir a la iglesia. Para que un día, como hoy, puedas decir: gracias, Padre, porque el día que obligué a mi hijo a ir a la iglesia, hoy lo veo sirviendo, hoy lo veo